Bienvenidas y bienvenidos a otra emisión de El espejo soy yo. Un espacio en el tiempo para despertar en ti, En mí, y en todos, esa parte sabia del ser mismo. comentando temas comunes que no a todos les puede interesar. Todavía. Dale play a El espejo soy yo y escucha la sabiduría de tu propio ser. Y vámonos, Rikis, de nuevo con este episodio número 47 de El espejo soy yo. Otra vez, sean bienvenidas, bienvenidos a este espacio mágico musical. Desde El espejo soy yo. Bueno, no es tan musical, pero sí mágico, terapéutico y a veces un poco loco. Y pues bueno, en esta ocasión, como cada semana, hacemos una encuesta en la comunidad, en el grupo de la comunidad del espejo soy yo de Telegram, así lo pueden encontrar en Telegram, sobre algunos temas que se pusieron sobre la mesa, algunos temas que expone mi querida Angie. ¿Cómo estás, Angie? Bienvenida de nuevo a este episodio, a otro episodio del Espejo Soy Yo. Hola, buenas noches a todos, Jorge. Gracias, pues ya andamos por acá, con mucho frío y con ganas de seguir compartiendo con ustedes. Te hemos extrañado, Angie. Perdí el último, pero es que ahora sí he tenido una red medio loca, entonces ha estado un poquito complejo Me conectarme, imagino. pero hoy voy a estar aquí y decretaré que mi señal sea perfectamente armoniosa. Eso, carajo. No, y espérate que a los demás, o sea, no sé, a partir de mañana, ¿qué día es? ¿Martes? A partir del jueves, ¿no? Igual y todas las redes se saturan, ¿no? Ya nos empezamos a Cancelado, comunicar. cancelado, cancelado. Aunque sí pasa, pero ok, vamos a cancelarlo. Y bueno, los temas que también sugiere, que expone Angie, otros que sugiero y expongo yo, pero también está bueno, no es la oportunidad, sino pues esta cosa de que también sugieran temas de los que quieran platicar o de los que quieran escuchar. Y pues en esta ocasión hay dos temas, pues bien, además de importantes, siento yo que hasta un poco escabrosos, pero a mí me llama mucho la atención porque este, también son temas que luego se nos pasan, ¿no? Casi nunca son temas o que nos guste mirar, que nos guste estarles poniendo toda la atención para que se lleven de una forma armoniosa. Y pues también escabrosos, importantes y creo que sanadores estos temas. Uno es acerca de la empatía y la apatía, y otro sobre las heridas emocionales. Entonces, estos temas fueron por los que votaron más en la encuesta, las personas que lo hicieron. Y pues bueno, entre ellos está también con nosotros aquí en vivo el Isra Corona, mi primo el Isra. ¿Cómo estás, Isra? Hola, buenas noches, Jorge. Aquí aportando, participando y escuchando y nutriéndome de, de lo que puedan aportarme. Vientos, Saludos. ¿no? También, y también para que compartas
tu perspectiva, ¿no? Como siempre lo hemos dicho, que en estos espacios platicamos sobre temas comunes, ¿no? ¿Cómo va el spot allí? Ah, ¿no te lo has aprendido? Qué mala onda. Ah, no es cierto. Sobre temas comunes que no a todos les puede interesar todavía, ¿no? Porque bueno, es lo que decía hace ratito, ¿no? Aunque llega un momento en que se vuelven temas comunes, no dejan de tener su importancia, ¿no? Entonces, eh, en estos dos temas, obviamente es algo bien amplio y dentro de esto también hay muchas perspectivas. Y pues bueno, yo tengo ya ahí como una idea, pero pues también está Angie que como siempre nos da esta perspectiva, esta mirada terapéutica. Y pues bueno, si está por ahí Angie Meraz y quiera comentar o comenzar a comentar algo sobre estos temas. Sí, por aquí ando, mi querido George. Ay, pues son dos temas que están relacionados y sin intención, pues obviamente tuvieron la misma cantidad de votos, así que me gustaría correlacionarlos. Y este es un tema que de alguna forma siempre escuchamos porque en una conversación normalmente o en una terapia o en algún libro o en alguna película, generalmente siempre escuchamos, es que no eres empático o es que hay que tener empatía. Pero ¿a qué nos referimos con el tema de la empatía, no? Y cuándo consideramos que alguien no es apático. Y aquí voy a agregar un punto que tiene que ver con el tema de la simpatía, ¿no? Que vamos a, a poder mirar un contexto desde cuando yo hablo, cómo también puedo comunicarme de mejor forma y transmitir esta parte de la comunicación afectiva con otra persona cuando yo interactúo de esta forma, ¿no? Y lo primero que me gustaría, obviamente, saber es que aquí tenemos participantes y lo padre sería saber qué consideran como que fuera una persona empática y cómo influye en nosotros cuando tratamos con una persona que no está teniendo esta empatía con nosotros. Hola, buenas noches. Eh, pues bueno, yo considero que muchas veces estás de los dos lados, ¿no? O sea, no siempre puedes ser empático con la gente. En mi caso, puedo expresar que sí he estado de los dos lados y, y haciendo referencia a la pregunta de cómo influye una persona empática en mí, eh, pues lo primero que siento es cierta confianza, un nivel de confianza, una apertura. Y eso me hace desenvolverme un poco mejor. Y pues en el caso contrario de que yo sea empático con una persona, eh, siento que mm, me, me tranquilizo o puedo expresar cierto nivel de tranquilidad hacia esa persona. Este, Eso es lo que, pues de primera mano, es lo que siento cuando soy empático con una persona o cuando una persona es empático conmigo, ¿no? Perfecto, Israel. Tocaste un tema muy importante y justo a esto quería llegar también con el tema de cómo lo relacionamos con la comunicación y en breve vamos a ver cómo relacionamos también la comunicación con estas heridas emocionales, ¿no?
y es el punto en donde cuando no se presenta esta empatía, de alguna forma frenamos la forma en comunicarnos. Ni siquiera nos es agradable posiblemente tener una conversación, o por el otro lado, cuando tenemos una parte apática, nos presentamos con una persona que está en este estado, pues generalmente sentimos esta parte del juicio, ¿no? O esta falta de interés. Entonces, Josh, ¿quieres tú comentar desde tu percepción qué es antes de entrar como a profundizar en los conceptos de empatía y apatía? Sí, claro, muchas gracias, Angie. Los estoy escuchando y me gusta también varias cosas de lo que dijo Isra, ¿no? Estoy de acuerdo, uno, en que, pues bueno, lo que decían, ¿no? Cuando una persona la sentimos o nos damos cuenta que es empática, así desde esa palabra, pues de alguna forma tenemos esa confianza, ¿no? También siento que desde esa confianza hasta nos sentimos, pues como abiertos a tener tal vez una interacción con otra persona, aunque no la conozcamos, ¿no? Pero lo que sí yo siento dentro de este concepto de empatía es precisamente esta participación afectiva, ¿no? O sea, de una persona con otra, que pues tal vez también muchas veces en realidad sea ajena, ¿no? A nuestro círculo, a nuestras actividades cotidianas, ¿no? También. Y pues bueno, siento que también indudablemente se hace como una conexión en ciertos sentimientos, ¿no? Siento sentimientos pues de sentirte bien. ¿Por qué? Porque como decía Isra, ¿no? Eh, Tal vez también la empatía, siento que puede ser una habilidad de entender y hasta cierto punto de compartir, ¿no? Los sentimientos y experiencias de las demás personas, pues no independientemente, ¿no? Pero si se logra con personas, llamémosle de alguna forma, ajenas a todo nuestro círculo, a todo lo que hagamos personalmente, pues qué más con las personas que están cerca de nosotros, ¿no? Y también otra de las cosas que me gustó que decía es que am, como volteando un poquito el espejo, también estoy de acuerdo que no siempre tenemos que ser empáticos, ¿no? Y por lo que sea, ¿no? O sea, no, tal vez no tenemos ganas de serlo, ¿no? Pero también como tú lo mencionas, yo siento que podríamos comenzar a observar de dónde viene, de qué tan profundo viene esta parte de no sentir ganas de ser empático, ¿no? Porque, pues bueno, ok, tal vez tuviste un mal día y dices, no, ahorita ya chinguen a su madre todos, ya yo quiero estar conmigo y no me escriban ni me hablen y ya, ¿no? Pero, pues también lo importante, siento que podría ser esta parte de ir más allá, ¿no? Porque tal vez estos actos repetitivos, pues como bien me comentabas en un principio, ¿no? Estos dos temas están ligados y si bien, como lo dije ahorita, ¿no? Siento que es como una participación afectiva que generalmente es sobre el tema de los sentimientos con otra persona o de los sentimientos mismos. Creo que también valdría un poquito la alegría, ir a un poquito más profundo para saber este, si estos momentos donde no somos tan empáticos se repiten tanto, escarbarle, ¿no? Y también entender o saber
cómo estamos de nuestras emociones, de nuestros sentimientos o de las cosas que hayamos vividos, ¿no? Y también saber pues, por qué siguen atoradas ahí. Eso es lo que pienso, maestra Angie. Gracias, George. Pues es importante aquí identificar qué significa apatía y empatía y la parte de simpatía, porque como bien dices, ¿no? No todo el tiempo estás en ese estado y aquí, ojo, porque justamente una de las partes más importantes de ser seres sociales es poder comunicarnos. Y cuando yo estoy en esta parte apática es porque nuevamente estoy en mi yo, en mi ego y no estoy en una expresión de unidad. Y esto tiene que ver con el hecho de no necesariamente el interés, sino la forma en que yo me voy a dirigir hacia los demás. Y como yo me dirijo y me expreso a los demás, pues obviamente esto va a influir, ¿no? Entonces realmente la empatía está todo el tiempo presente cuando estás conectado con todos, ¿no? Entonces, pues aquí el tema es cómo podemos definir la apatía y de alguna forma esta suele considerarse como la ausencia del sentimiento o del interés. Pero tú también mencionaste el tema de los sentimientos. Y aquí también creo que es importante, ya sabes que me encanta meterme a filosofar por cada palabra, pero a veces confundimos la emoción con el sentimiento y son cosas diferentes, ¿no? Ajá. La emoción de alguna forma es ese proceso adaptativo que forma parte de tus procesos afectivos y que si bien todas las emociones pueden ser consideradas como una forma de este proceso del afecto, no todos los procesos afectivos son emociones. Y a veces se confunde esta parte con el sentimiento, ¿no? Porque el sentimiento ya tiene que ver con una expresión mental, que en algunos casos está privado de la emoción, mientras que la emoción siempre va a ser el conjunto de esas manifestaciones que puedes observar. Entonces, aquí los sentimientos se relacionan con una toma de conciencia sobre la emoción cuando ocurre. Es decir, que el sentimiento es el saber que está experimentando una emoción, porque así es como tú la estás sintiendo, ¿no? Entonces, cuando una persona de alguna forma es apática, eh, se da un desinterés y en una relación suele ser un acto destructivo. ¿Por qué? Porque cuando interactúas con una o con más personas o socialmente, eh, pues ahí viene el tema de la pertenencia, ¿no? Ni siquiera se siente la otra persona o las otras personas en tu entorno tener esta pertenencia junto contigo o viceversa, ¿no? Tú estás en ese estado porque tampoco te sientes pertenecer y es algo que no te está interesando. Mientras que por Claro. el otro lado, dime. No, no, no iba a decir que claro, es como que muchas veces esta indiferencia a cualquier, pues no sé, estímulo externo o convivencia externa es también como difícil de darte cuenta, ¿no? O sea, porque, pues bueno, si bien tal vez eh, estás en un lugar o con una persona que, que realmente no tenga que ver mucho con tu forma de vida, este, creo que, pues no necesariamente tiene que haber esta falta de empatía, ¿no? Pero, pues, como estabas diciendo ahorita, ¿no? Esta parte de la apatía, creo que sí es una línea delgada, ¿no? Con esta, este, indiferencia desde este significado de la apatía, ¿no? Así es, pero todo va a tener que ver también con cómo respondas. Y, por ejemplo, cuando está la empatía, de alguna forma es esta capacidad de poder experimentar los sentimientos, ojo otra vez, porque estamos hablando de sentimientos y no de emociones.
de los otros sin que tú puedas perder esta propia identidad y mostrar tu reacción, ¿no? Es decir, que algunos perciben que la empatía tiene que ver con experimentar el dolor ajeno y no necesariamente es que tú vayas a experimentarlo, sino simplemente entiendes el dolor del otro, pero no necesariamente es que te afecte a ti personalmente. O que tengas que Entonces, vivirlo, ¿no? Igual, sí, no, eso o ya a tu es, forma, pero lo mismo, ¿no? sí, ya cuando tú lo estás experimentando así, literalmente estás haciendo es un efecto reflejo en donde tú ya no te centras en tu presente, en ti, sino simplemente estás proyectándote, por ejemplo, ¿no? Si posiblemente el hijo de alguien está enfermo, de repente tus pensamientos te llevan, ay, ¿y qué pasaría si fuera mi hijo? Entonces ya no estás siendo empático con la persona, sino ya te estás proyectando tú con lo que tú estás pensando y sintiendo, que son cosas diferentes, ¿no? Y está la parte de la simpatía, que esta básicamente se va como al otro extremo, es decir, que de alguna forma se define como ese sentir por, ¿no? A veces tiende a ser una vivencia exagerada de la emoción del otro. Y cuando pasa esto, puede contribuir a disminuir esta capacidad que tú puedas tener de apoyar o de guiar a la persona, ¿no? Y, y para que esto quede un poquito más claro, a mí me gusta dar un ejemplo respecto a cómo nos comunicamos con esto, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, soy apático, suelo decir, eso no te interesa o esto no te atañe a ti, es tu problema, ¿no? Cuando yo suelo ser empático, posiblemente suelo decir, observo que esto te está afectando, ¿no? Y cuando suelo tener esta simpatía, de alguna forma, suelo decir, lo siento mucho. Entonces, cuando nosotros podemos observar y tener este detalle de saber cómo las personas se están comunicando, pues aquí es cuando de repente viene esta parte en donde todo el mundo dice, ay, es que pobrecito, pobrecita. Para empezar, energéticamente le estás quitando poder a la persona diciendo que no puede hacerlo, ¿no? Y Porque los esta parte de, pobreteamos, ¿no? así es. ¿Y dónde crees que entre esto? ¿En apático, empático o la simpatía? ¿En dónde crees, Isra? Ya, Mira, entonces la bolita, George. eh, 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 bueno, a mí me surgen una pregunta, o bueno, partiendo del tema. ¿Es la empatía, por lo que estás describiendo, es, es parte subjetiva y no sé qué tan objetiva puede ser? Esa es la primera pregunta. La segunda que me está pasando es que conforme vas platicando, voy identificando situaciones en las que he estado en forma empática, apática y en este caso de simpatía, ¿no? Y simpática. Ándale, sí, era lo que yo también estaba viendo. Bueno, no te interrumpo, sigue, sigue. Entonces, pues retomando, como dicen en la escuela, me puedes repetir la pregunta? Sí, les ponía un ejemplo de cómo solemos identificar cuando una persona es apática, empática o está en esta simpatía. Entonces, si recordamos el tema de la simpatía, que es como una vivencia exagerada de la emoción del otro, cuando yo digo, ay, pobrecito, o pobre de mi amigo, o pobre de mi mamá, o pobre del niño de la calle, ¿cómo lo estoy transmitiendo, comunicando? ¿Desde el lado apático, empático o la parte de la simpatía? Ok. Pues más que nada sería la simpatía, ¿no? Porque, pues como dice, le estás restando con las palabras alguna energía. Porque si fuera Exacto. empático, pues realmente sí identificas, pero igual
creo que tengo un cierto nivel de empatía con la gente que tengo a mi cargo, porque en vez de sentir lástima por ellos o decirles pobrecitos, no, o sea, al contrario les digo, busca esta solución y vete por esto y vete por el otro, porque siento que he pasado por situaciones similares y en vez de hacer pausas o derrotarme, no, en ese momento tuve que buscar una solución. Y eso es lo que trato de transmitir con la empatía, tratar de proporcionarles herramientas y soluciones y pues tratar de no ser apático de sus situaciones, ¿no? A veces soy muy seco en muchas cosas, pero así reacciono, trato de ser empático y en la situación que tú estás poniendo ejemplo, pues es para mí netamente sí una simpatía, ¿no? Así es. Si yo, por ejemplo, quisiera ser empático, podría decir, me da la impresión que no te encuentras realmente bien, ¿no? Y si yo fuera apática, diría, ay, esto no me interesa, ¿no? Entonces, la forma en que nosotros nos estamos comunicando tiene mucho que ver también con nuestro estado emocional y eso es lo que nos va a llevar a saber si somos empáticos, apáticos o estamos en esta frecuencia de la simpatía, ¿no? Pero aquí vamos al punto fuerte, ¿no? ¿Qué es lo que ocasiona cuando nosotros estamos de un lado o del otro? Porque nosotros nos estamos expresando de esa forma, derivado de una situación que posiblemente detonó un desinterés o simplemente un estímulo externo que en ese momento no nos tiene bien y entonces nos desconectamos literalmente de todos, donde nos centramos en nuestros propios problemas y entonces sintonizamos una frecuencia en donde solo existo yo. Y esto, las palabras tienen un impacto tan fuerte, pero tan intenso que muchos autores manejan tanta información desde, voy a mencionar algo que posiblemente la mayoría conoce, que son los 4 acuerdos toltecas, ¿no? Que dice, sé pulcro con tus palabras. Y si nos vamos a leyes universales, te vas a dar cuenta que tu palabra es la que termina haciendo ese decreto y atrayendo aquello que quieres, ¿no? Y así, ¿no? Si vamos profundizando, nos vamos a dar cuenta que aquello que nosotros decimos es lo que generalmente viene acompañado del pensamiento, del sentimiento y genera nuestra realidad. Entonces, el hecho de ser apáticos con los demás, ojo, también nos está llevando a ser apáticos con nosotros porque vamos a generar ese boomerang en nosotros. Y aquí es cuando viene el poder de tu palabra porque va a generar una herida emocional posiblemente en aquella persona con la que te estás comunicando. Eh, y seguramente han tenido experiencias al respecto y seguramente hemos sido apáticos, hemos sido empáticos, somos también esta parte de la simpatía, pero aquí lo interesante sería saber en qué casos voy a referirme a la apatía, que es lo que genera más esta herida emocional. ¿Qué te han dicho? ¿Qué has escuchado? ¿Qué has leído en un texto que haya generado algo por lo que tú cambiaras de actitud? Porque a veces una frase, una palabra, eh, puede cambiar totalmente tu perspectiva de la vida, de la relación o de la persona con la que te encuentras. Entonces, estaría padrísimo que alguien comentara algo respecto a esto y yo ahorita les platico una breve historia para que podamos darnos cuenta de cómo puede impactar esto en nosotros. Así que si alguien quiere compartir, está abierto. Bienvenidas, Dulce, Meraz y Angelina. Mis amores andan por aquí. Está abierta la invitación para que también participen para dar su opinión, si así lo sienten, sobre este tema que estamos platicando, sobre la empatía y la apatía, y además sobre esta parte donde todavía no hemos llegado,
pero de las heridas emocionales. Mientras, Mientras, cuéntanos tú, George. estaba reconectando. Sí, estoy escuchando atento todo esto. Y pues bueno, me doy cuenta que me pareció interesante que mencionaras esto de la simpatía, porque aunque tal vez sí ha pasado, ¿no? Esta parte de la simpatía, pues como que no la tenía bien como ubicada, ¿no? Entonces, eso me pareció muy interesante. Pero como lo que has comentado hasta ahorita, eh, siguiendo con esta parte de la apatía, siento que también es como, si bien siento que es como una pérdida de cierta motivación, como ya lo comentabas, y también, precisamente como lo comentabas, lo estaba sintiendo y pensando, ¿no? Esto también nos afecta o sea, cuando nos sentimos, tal vez si no identificamos esta apatía, pero tal vez así, el ser así, tal vez no podemos muchas veces identificar esta pérdida de motivación, o sí, por algún estímulo externo, como decías, ¿no? Algo que leíste, algo que pasó, algo que viste, una situación que está pasando. Este, pero por un lado sí estoy de acuerdo que también nos afecta en cómo lo vivamos y cómo permitamos que lo externo nos afecte a nosotros mismos, ¿no? Y pues siento que es como afecta en esta parte de como en los estados anímicos, ¿no? Desde cuando te sientes triste sin que sepas por qué, ¿no? Cuando estás irritable, ¿no? O muchas veces hasta cuando sientes mucho cansancio, creo que este, esas también podrían ser señales, bueno, pueden ser señales de muchas cosas, ¿no? Pero dentro de esta parte, cuando te das cuenta que no te interesa lo externo, no te interesan las demás personas, el círculo social donde están las situaciones que están pasando, si bien siento que entiendo, y también me ha pasado, ¿no? Sentirme así, como decían al principio, ¿no? O sea, si hay veces que no quieres ser empático y que nada más, o sea, no precisamente lo dices así, ¿no? No, hoy no quiero ser empático, ¿no? O, creo que estoy apático hoy. No, pero, creo que sí también se vale, ¿no? A veces decir, bueno, ya me desconecto del todo, me desconecto de la unidad y yo quiero estar conmigo. Pero eso es lo importante, creo también, ¿no? En esa introspección, darnos cuenta o vivir estas emociones o también estos sentimientos, ¿no? De tristeza, y dentro de esta introspección, darnos cuenta por qué nos sentimos así, ¿no? ¿Qué pasó? Y creo yo que, si bien entiendo que hay momentos en la vida que, pues, que no sabemos qué está pasando, ¿no? No tenemos ni cabeza, ni corazón, ni estómago para entender lo que esté pasando en el momento. Eh, Creo que sí hay como señales, ¿no? Muy, muy, tal vez hasta visuales, ¿no? Que dejamos pasar, ¿no? Que dejamos pasar y que, creo yo que dentro de esta responsabilidad emocional, ¿no? De conocer nuestras emociones, de cómo nos sentimos, identificar este, estos estímulos que nos llevan a ciertos lugares escabrosos, ¿no? Creo que también, em, si desde nosotros mismos no existe esta motivación, ¿no? Sin la necesidad de la motivación externa, pues por ahí
está pasando, vuelvo a lo mismo, ¿no? Algo más profundo, pero también yo tengo la certeza de que, ok, si tal vez uno no está muy bien, que digamos, estamos pasando por momentos no muy agradables, eh, estas motivaciones externas creo que también son muy poderosas para decir, ay, güey, ok, bueno, me estoy comportando así, ok, yo me siento mal, pero cuando tienes no, bueno, sí, dentro de la motivación, una mirada hacia una situación o hacia una persona que sea más grande esa emoción o ese sentimiento, creo que es algo bien más fuerte, ¿no? Bien poderoso para también darte cuenta de esa apatía, ¿no? Y o alimentar este, esta empatía, ¿no? En resumen, creo que también depende de nosotros tener esa empatía con nosotros para poder expresarla hacia los demás, ¿no? Ok, interesante y justamente esta parte en donde quería llegar a correlacionar el tema de las heridas emocionales. Heridas emocionales hay muchísimas, pero generalmente se engloban en heridas que surgen de pequeños y estas tienen que ver con que recordemos que somos niños en cuerpos de adultos. Y siempre lo repito porque la mayor parte de nuestras creencias, de nuestras dolencias, de estos patrones, de estos filtros, está antes de los 7 años de edad, ¿no? Entre los 7 y los 9 años de edad es el mayor porcentaje de todo aquello que tenemos. Y si yo tengo una creencia a esa edad y de alguna forma no la trasciendo, pues termino viviendo como adulto con esta parte de niño, ¿no? Entonces, quiero tocar esta parte de las heridas de la infancia, que son heridas emocionales, porque de una de ellas vamos a derivar la apatía. Entonces, generalmente la primera herida que podemos tener suele ser el abandono y es cuando nos hacemos dependientes y de alguna forma me asusta la soledad, ¿no? Entonces el desapego aquí es esta parte en donde voy a tener que trabajarlo mucho, ¿no? Está la parte del rechazo en donde siento que yo no pertenezco. Y aquí hasta nos vamos a los órdenes del amor, que en algún momento lo tocaremos por acá en el espejo, pero de alguna forma es porque he sentido ese rechazo y no me ubico en mi sistema familiar, en mi sistema colectivo, no me hallo por ahí, ¿no? Está el tema de la humillación. Y este es bien fuerte porque lo hemos tocado un poquito, pero no hemos llegado a adentrarnos más en el tema del amor propio. Pero cuando a mí no me aceptan como yo soy desde pequeño, porque posiblemente desconocemos, y hemos tocado repetidas veces que vamos a hablar del diseño humano y del temperamento y de los elementos, pero no se ha dado la ocasión. Pero cuando tú Ya hay que tienes agendarlo, Angie. Ya ya, hay que ya, ya. agendarlo, Angie. Está bien interesante, yo quiero. Sí, pero cuando ya tienes este autoconocimiento, te das cuenta que el desordenado es porque literalmente así viene diseñado y el que no tiene mucha energía y el que sí la tiene y el que es colérico o sea, es decir, que cuando tú no conoces esto, de alguna forma tú solamente tienes ese pequeño filtro. Es como si te pusieras unos lentes y vieras la vida de una sola forma y no te das cuenta que las personas son diferentes a tu alrededor. Y cuando no hay este autoconocimiento, tanto tuyo como el conocimiento de tu alrededor, pues obviamente no hay esa aceptación incondicional, ¿no? Y aquí empieza desde niño, desde, ay, es que ya no te voy a querer si esto, ay, es que si tú fueras tal, sería perfecto, ¿no? Entonces, esto también va a entrar dentro de la parte de humillación porque solemos
tener esa falta de comunicación o de expresión correcta, en donde va a provocar que a la larga, pues cueste esta parte de la aceptación, ¿no? Y luego solemos decir, pero acéptalo, pero no sabemos cómo, ¿no? Está la parte de Acepta la tal cual traición. es. Ándale. Ya llegaremos también al punto de la aceptación. Híjole, es que entre el acepta tal cual es y el yo así soy, ahí está otro tema, Ahí ponme la encuesta. apuntado para el siguiente martes. Sí, está la traición, por ejemplo, y ahí es donde cuando yo de alguna forma sufrí traición, suelo querer controlarlo todo. Y está la injusticia, que cuando hubo una injusticia, de alguna forma me vuelvo más rígido, no expreso estas emociones y, y en estas heridas, cuando uno está niño y tiene, suele haber humillación, ausencia de los padres, falta de cariño, que se anulan sus emociones, sentirse rechazado, en donde hay falta de empatía y de compasión, ¿en qué herida creen que es? ¿Me puedes repetir la pregunta? Lo voy a decir así. Eh, Cuando eres pequeño, a veces sufres humillación, hay ausencia de los padres, no necesariamente porque bueno, haya abandono, sino simplemente porque a veces la dinámica familiar y sobre todo en la actualidad, pues ya no permite que tengas esa interacción, ¿no? Con tus hijos. Está la falta de cariño, de demostrar esta parte de cariño. Está el que anulen tus emociones y está el sentirte rechazado. Pues cuando de alguna forma hay una herida de falta de cariño, es una persona que va a tener falta de empatía y de compasión hacia los demás. Entonces, cuando tú estás en un estado apático, quiero decirte que estás en un estado en donde tienes esa carencia de afecto. Y mientras más lo haces o te caches que constantemente lo estás haciendo así, es porque más detalle tienes que ponerle a esta herida emocional. Entonces, si se pueden dar cuenta, todo termina siendo correlacionado. ¿Por qué? Porque lo que no tengo adentro, yo no lo puedo dar, ¿no? Como es adentro, es afuera. Y si obviamente yo no siento ese cariño y yo no tengo este propio amor propio, este cariño por mí, voy a ser apático con la mayor parte de las personas. Entonces, cuando una persona es apática, o sea, realmente yo he tenido contacto con personas que son muy, muy apáticas y la verdad es que es una situación que puede ser dolorosa, pero aquí el punto es tener una mirada más amplia, ¿no? Eh, yo siempre cuando hablo de la parte sistémica, digo que la sistémica es simplemente ampliar la mirada. Y si yo ya sé y tú el día de hoy estás escuchando esto, eh, y sabes que esta apatía, pues obviamente genera un dolor en ti, pero sabes que viene de esa falta de cariño, quiero que sepas que esta persona que causó ese dolor en ti, bueno, no lo causó en ti, más bien tú sentiste dolor derivado de esa reacción de la persona, deberías de voltear a mirarla más porque esta persona está muy falta de cariño. Y entonces ahí entra tu empatía, en donde te das cuenta que no puedes no puedes combatir fuego con fuego, ¿me explico? Entonces, esto te va a permitir que cuando tú tienes esa mirada, y creo que esto es parte importante del espejo, es uno de los fines que tiene el espejo, es que te des cuenta que puedes ser empático desde el conocimiento, desde tener esta información, este contexto, y ya no simplemente ejercer un juicio y decir, es que eres muy apático, sino mirar qué es lo que está ocasionando esto. Ya iba la pregunta,
¿En algún momento tú te habías hecho esta pregunta de saber por qué las personas eran apáticas? ¿O simplemente hacías el juicio de por qué alguien era apático y no estabas mirando ese dolor? Yo creo que sí. Porque precisamente ahorita, como recapitulando, eh, como yo lo he vivido, sí, creo que así yo lo he vivido tal vez. Si has pasado por ciertas situaciones difíciles, ¿no? Pero llega un momento en que lo vas entendiendo, tal vez así, eh, lo vas sintiendo y lo vas como te vas dando cuenta hacia las demás personas, ¿no? Em, como alguna vez también platicamos, ¿no? Que cuando estaba más en lo de la sonoterapia, que quería ir a darles meditaciones y sonoterapias a las personas que estaban en la cárcel, ¿no? Asesinos o lo que sea, ¿no? Lo que fuera. Algunas personas me decían, ¿no? Porque, ¿por qué quería arriesgarme a hacer eso, ¿no? Entrar a esos lugares donde estaban estas personas que son malas, ¿no? Y precisamente así lo veía, ¿no? Bueno, es que, okey, sí, no es como las acciones que hagan estas personas sean como muy agradables, pero yo me preguntaba también, o sea, una persona que mata, que destaza, por ejemplo, a otra, yo decía: "A ver, güey, pero no manches, o sea, ¿qué puede tener en la mente, qué puede tener en su corazón y por qué tanto habrá pasado como para que se desconecte y tenga este comportamiento, ¿no? A lo que voy es precisamente esa parte de sentir, eh, si no precisamente entender, este, saber cómo ah, por lo que pasó la otra persona, precisamente para saber, por qué pasa por una, tristeza, ¿no? Por un momento difícil que lo lleva a desconectarse de esta unidad, de esta conjunción, de esta compasión, o pues simplemente con el trato amable con las demás personas, ¿no? Entonces es ahí cuando creo yo que, como yo lo he vivido, eh, viene esta parte que comentaba, ¿no? Cuando logras hasta cierto punto, ¿no? Y de alguna forma, este, eh, estar en armonía contigo mismo, con tus emociones y tus sentimientos, creo que también es un buen paso o un buen inicio para, para poder hacerlo con los demás, ¿no? Tal vez si no es desde ahí, está un poquito difícil. Nada más aquí, ojo con esto, porque les iba a decir, acuérdense, pero posiblemente muchos no han escuchado esto. Eh, Oscar, sí, porque ya llegó aquí Oscar a acompañarnos y él ya se lo he repetido muchísimas veces. Super Oscar. Buenos Así días. que, hola Oscar, buenas noches. Voy a decir lo siguiente, hay que tener cuidado con aquello que yo pregunto, porque cuando yo pregunto el por qué,
Estoy literalmente diciéndole al universo, quiero experimentarlo para saberlo. Entonces, parte de respetar el destino del otro y de simplemente saber que cuando alguien está en un estado desagradable es porque simplemente necesita amor, punto. Entonces, porque si constantemente yo me pregunto, pero ¿por qué está haciendo esto? ¿Qué tiene que estar pasando? ¿O qué le duele? Pues estoy llamando esa experiencia a mi vida, ¿no? Entonces aquí hay que dejarlo así como puntualísimo. No hay que empezar con esta simpatía del hecho de adentrarme más allá de, sino simplemente puedo ser empático, está pasando por esta situación y punto, ¿no? Entonces ahí es donde ya no nos vamos como al otro extremo, ¿no? Y bueno, creo que estas charlas casi siempre platicamos muchas cosas y el día de hoy sí quería como darles unos tips para que pudiéramos trabajar con heridas emocionales, porque es un proceso en el que no es difícil, es complejo, pero necesitamos tener como estos pasos para saber cómo podemos trascenderlo. Así que, George, ¿estás de acuerdo que les demos información que ahora se lleven como más de valor para que puedan aplicar estos temas? Muy de acuerdísimo, Angie. Me parece fabuloso. Perfecto. Pues antes de darles como estos tips para que podamos trascender estas heridas emocionales, me gustaría saber si alguien más tiene alguna duda. Israel, no sé si conforme se fue dando la charla, contesté un poquito tu pregunta o alguien más tiene otra duda. ¿Se te aclararon las dudas o te salieron más? Pero más también. No, mira, pues básicamente me ayudó a estar identificando las situaciones, realmente identificando las situaciones en las cuales estaba de alguna manera alternando ese, vamos a decirlo, estado de apatía, empatía. Y pues, como bien lo dijiste, lo llevaste en la plática, eh, fuimos viendo qué sentimientos eran los detonantes para llegar a ese estado. Y claramente sí, o sea, pues ahora sí ustedes son los expertos, pero sí, claramente ya iba yo hilando ciertas situaciones y, y tal vez de alguna manera llegando a la raíz del sentimiento detonante que, que de alguna forma en mayor o menor medida pues hemos experimentado ese sentimiento, ¿no? De rechazo, abandono, falta de amor, falta de atención, unas personas más que otras. Y pues básicamente eso es lo que me ayudó esta plática en identificar, pues, pero me surge otra pregunta. ¿Qué pasa con las personas o con aquellos niños que realmente eh, han, no han carecido o no han experimentado esos sentimientos? ¿Sí? O sea, me puse a pensar inmediatamente qué pasa con el otro lado de la moneda, ¿no? O sea, ahorita abordaste, vamos a decir, todos los sentimientos que son detonantes para, para llegar a ese estado de apatía. Pero realmente yo he visto algunas personas en mi trabajo que realmente son pues amorosos, o sea, son buena onda, siempre están felices y como es lo que brinca a mi mente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que estén en ese estado siempre? Pues, pero pues yéndome más al fondo es qué pasa con esos niños que realmente, vamos a decirlo de alguna manera, no llegan a sufrir a tanto a un grado que los haga sentir ese grado de apatía, sino que, no sé, o sea, que sean muy queridos, pues vamos, ¿qué pasa con ellos? Ok, es una excelente pregunta y algo para reflexionar,
porque ojos vemos, corazones no sabemos. ¿Qué pasa aquí con esto? La mayor parte de los seres pasamos por casi todas las heridas porque es un medio de aprendizaje. Sin embargo, tiene que ver con la mirada en que nosotros lo asimilemos. Es decir, que posiblemente alguien considera un abandono y por el otro lado otra persona puede considerar una ausencia, que son grados diferentes. Entonces, cuando obviamente tú has tenido mucho amor, eres un ser amoroso. Cuando has tenido paciencia, eres un ser paciente. Entonces, aquello que más recibiste es aquello que más sueles dar. Es como cuando de repente llega el tema de la pareja, que ya hablaremos en un taller próximamente de esto, pero de repente es como, no, pero es que yo soy muy atento y tal, y soy muy amoroso, paciente, pero ya me cansé porque la otra persona no lo es y lo voy a dejar de ser. Cuando tú lo eres, no lo dejas de ser. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú simplemente lo estabas haciendo y te cansas, es porque estabas intentando ser algo que no eras para posiblemente satisfacer la necesidad de alguien más sin satisfacer la tuya. Entonces, cuando tú encuentras una persona que tiene ciertas características, claro que influye su niñez, porque obviamente no quiere decir que no haya pasado por alguna herida, quiere decir que la ha trascendido y la ha asimilado de forma diferente, pero también hay otro lado a la moneda. Cada implicación, es decir, cada situación que tú vas pasando por la vida trascendiendo, por ejemplo, posiblemente una infidelidad, posiblemente abandonos, posiblemente golpes o violencia, siempre te va a dejar un regalo. Siempre, siempre tienes un regalo. Y tan es así que cuando hemos trabajado en un taller que se llama El talento de los colores, ahí la relación es, tanto tiempo pasas por esa situación que en vez de ver solamente lo malo, yo los invito a que vean el regalo. Es decir, que si constantemente tú tienes que estar trabajando en algo, te haces experto en esto. Y esto te va a dar un talento. ¿Y por qué menciono esto? Porque también existen las máscaras y estos filtros como vemos la vida. Y hay heridas en donde cuando yo veo que, por ejemplo, tengo que evitar el dolor en mis padres, hay algunas máscaras que lo que hacen es que son personas que todo el tiempo los ves contentos y riéndose, y ojo, dije contentos, no felices. Entonces, estas personas siempre van a mostrar este lado y los voy a invitar a que hagan la observación de personas del medio del espectáculo. No voy a mencionar a nadie en este punto, pero hay personas que tú las puedes haber visto muy felices y se suicidan. Entonces, aquí hay que adentrarnos más a fondo porque muchas de las personas tienen esta máscara, ¿no? De querer mostrar esta alegría pese a cualquier situación porque están trabajando con algo relacionado, por ejemplo, puse el ejemplo, ¿no? Con el tema de sus padres. Menciono todas estas características porque no podría hablar de un caso en particular, Israel, por el hecho de que pues tendríamos que poner el ejemplo en específico y conocer a la persona específica para decir por qué está actuando de determinada forma, ¿no? Pero pueden ser todas estas variantes que determinen la personalidad de una persona, ¿no? Valga la redundancia. Y también sus características propias, es decir, que habrá personas en las que, no sé, voy a mencionar un tipo de temperamento, son sanguíneas y son personas que casi todo el tiempo están como felices, son muy optimistas, están risa y risa, y esto no determina su estado emocional, sino solo su tipo de temperamento. Entonces, por eso es que vemos personas que posiblemente son más serias, otras que son más irascibles, otras que son más alegres, otras que están tranquilas y viven bien con lo que tengan. Entonces, ahí, no sé si con esto contesto tu pregunta, pero el punto es que hay demasiados factores que determinan la personalidad de alguien y eso no quiere decir que no haya heridas emocionales.
Sí, la contestaste muy bien. Muchas gracias. Perfecto. No, gracias a ti. Bueno, ahora sí, me gustaría darles unos tips porque yo sé que dejamos las charlas y que todos hacemos introspección a veces cuando las escuchamos, pero ahora vamos a darles todavía más valor para que ustedes puedan trascender estas situaciones, ¿no? Y lo primero es que podemos, ojo, podemos considerar estos pasos y esto no quiere decir que sea en general. Tú toma aquello que te sirva, aquello con lo que puedas, pero esto es lo que puedo compartirte en la experiencia y como un proceso, vamos a llamarlo más psicológico o neurobiológico, como podemos ser funcionales a través de esta herida, ¿no? Para poderla sanar. Y lo primero es, ¿se acuerdan que hablábamos de la aceptación? Pues lo primero es aceptar la herida, pero ojo, aquí vamos a ver cómo es que se acepta esto. Tienes que aceptar que es parte de ti y aceptar la herida significa mirarla, significa observarla, darte el tiempo para ver todo lo que hay ahí y saber que tener estas situaciones que resolver forman parte de tu experiencia de ser humano. Entonces, la aceptación tiene que ver con esta introspección, esta observación, no con el hecho de decir, ay, sí, acéptalo porque así es, punto. Entonces, cuando nosotros estamos en un proceso emocional fuerte y de repente nos dicen, pero acéptalo, así es, pues obviamente nos cae como balde de agua, porque para nosotros la palabra aceptación simplemente es, pues tienes que decir sí a esto. Entonces, no, la aceptación de tu herida tiene que ver con la miras, la observas detenidamente y entonces te das cuenta que tienes que resolverla de alguna forma porque es una experiencia. Y para este proceso, pues está el segundo paso, que es el tema de el aprendizaje. Es decir, que esta herida no la puedes olvidar y no sería lo ideal porque, pues si tú en algún momento te quemaste con algo caliente o con un fuego y se te olvidara, simplemente podrías volver a repetir este patrón. Entonces, esto te dio una experiencia. Cuando tú estás en la etapa de tengo que aprender, estas heridas sabes que te van a enseñar algo, que aunque cuesta trabajo a veces aceptarlo porque tu ego crea una barrera de protección para ocultar tus verdaderos problemas. Y aquí repetiré el tema del ego y en algún momento yo creo que hablaremos del ego porque tenemos un concepto posiblemente con una parte muy pequeña de información, pero básicamente el ego es tu personalidad y tu personalidad siempre va a buscar esta parte de protegerte, ¿no? Entonces el aprendizaje siempre va ligado a esta experiencia y cuando yo decido aprender de ahí, me doy cuenta que tengo un regalo y entonces puedo trascenderlo más fácil, ¿sale? Entonces voy a poner de ejemplo el tema de, siempre pongo un ejemplo que tiene que ver con el sistema solar y llamémosle así, ¿no? La Tierra es esta parte en donde tú estás, ¿no? Y está todo tu sistema solar y de alguna forma, aunque todo sea una unidad, no necesariamente estás junto con el otro, porque entre planetas puede hacer una coalición, ¿sale? Por eso cada quien tiene su distancia. Pero imagínate que en este sistema solar no está el Sol. ¿Qué pasaría si no estuviera el Sol? No tendrían la necesidad de girar alrededor del Sol, ¿cierto? Bueno, Sí, pues sí que. o sea, no es lo que dijiste, no tendrá la necesidad de girar Ajá. el sol. Entonces, este, si no tienes esa necesidad, bueno, eso mismo sucede, esta metáfora está asociada con que papá es el sol. ¿Y qué pasa cuando no está papá? Literalmente tienes un regalo, tienes mayor libertad, porque generalmente papá pone otro tipo de reglas y restricciones, ¿no? Es un ejemplo, no es como socialmente en todo,
pero es para que podamos asimilar ciertas cosas. Pero si yo solamente estoy viendo que no está papá ahí y que tendría que estar ahí, pues simplemente no trasciendo esta experiencia y no estoy viendo el regalo que tengo, ¿no? Lo mismo si fuera mamá, lo mismo si no es el hermano, lo mismo si es el hijo. Es decir, que en cada situación siempre voy a obtener un regalo. Y estamos acostumbrados, así como hablamos desde lo que no nos gusta, de, ay, ¿por qué eres tan desordenado? En vez de, me gustaría que pusiéramos un lugar para cada cosa. Entonces, en vez de hablar de lo que me gusta, hablo desde lo que no me gusta. Lo mismo ocurre desde aquello que es desagradable. Esa herida la veo desde lo desagradable y no veo el regalo. Entonces, este punto en donde tú vas a aprender, el punto es observarlo para que tú puedas quitarte esa barrera para aprender de esta herida. Y el siguiente paso, una vez que tú aprendiste, es poder soltar. Y poder soltar es dejar máscaras, porque cuando yo tengo heridas, te diste cuenta que tienes una máscara, como por ejemplo la apatía, y esta máscara, de alguna forma, en el momento en el que te la quitas, también dejas de hacerte juicio y de criticarte. Y puedes identificar cómo puedes tratar de sanar tu herida porque la estás reconociendo. Y si yo no la reconozco, no la suelto. Es lo mismo que pasa con una relación. Hasta que yo no reconozco que esta relación sí está siendo dañina para mí, yo no la suelto. Y a veces pareciera que lo estás reconociendo, pero no, en realidad sigues justificando una relación, ¿no? Entonces llega la parte de soltar a través de que tú te quites esta máscara, como por ejemplo cuando estás enojado todo el tiempo. En realidad tu enojo ya es la máscara previo a la tristeza, porque generó en ti tristeza y obviamente tu defensa emocional fue llegar a la ira, pero detrás de esa ira hay una persona que está muy triste. Y el siguiente paso ahí es el permitirte, el darte permiso para eh, enfrentarte con aquellos que alimentaron esa herida, darte permiso para enfadarte y perdonarte a ti mismo. Y enfrentarte no me refiero a que generes ese conflicto, sino por el contrario, darte cuenta qué situación o qué persona fue ese estímulo externo para hacerlo. Y aquí es donde viene el reconocimiento en donde se dice que tú te perdonas a ti mismo. ¿Por qué? Porque imagínate que alguien se te atraviesa en el tránsito y posiblemente eso detona, es un estímulo externo para que tú te pongas enojado y después ya se te cayó el café y después ya le gritaste a tu compañero de trabajo y así se derivó hasta que llegaste a esa casa y peleaste con la pareja. ¿Quién se hace más daño? ¿La persona que te atravesó por lo que tú detonaste esa ira o tú que conservaste esa emoción todo el tiempo? Entonces, cuando tú te quedas esa herida, realmente es como si te tomaras el veneno creyendo que el otro es el que se va a morir, ¿no? Entonces, tus emociones y tus heridas de alguna forma te envenenan y terminan enfermándote y ya tocaremos esta parte del origen de las enfermedades, ¿no? Pero el punto aquí es que te des el permiso para afrontar esta herida, para sentir esta emoción, porque es sano sentir la emoción, por algo existen, que también veremos cómo las puedes expresar y canalizarlas de mejor forma y no ser apático con los demás para que tú las expreses con ellos por cómo te sientes y perdonarte. Y perdonarte a ti porque tú fuiste el que decidió tener la herida, ¿sale? Porque no es lo mismo que llegue la emoción y que impacte a la herida que ya trascendió ese impacto y se fue abriendo. Porque esta herida quiere decir que ya tuvo suficientemente tiempo ahí para que se hiciera grande. Y el último paso es la decisión de cómo sobreponerte ante estas heridas. El primer paso es hacia que seas paciente, que tengas esta compasión y que tengas la comprensión contigo mismo. Y esto yo te diría que
se alcanza también con esta parte del autoconocimiento porque te empiezas a aceptar como eres. Es decir, que no está mal que posiblemente seas emocional o seas irascible, porque esto te da otras fortalezas y otros regalos, pero a veces decidimos solamente mirar esta parte que suele ser desagradable o no necesariamente desagradable, que no es socialmente aceptable. Entonces, cuando tú tomas esta decisión de sobreponerte y ponerle esta bandita o esta gasa o como tú le quieras llamar a esa herida, simplemente vas por más. Entonces, de ti depende el momento en donde tú te dejes que esta herida crezca o simplemente que esta herida vaya sanando a través de darte cuenta de lo profundo que le causó y de que solo fue tu percepción quien creó esa herida. Porque ustedes lo comentaron ahorita, ¿no? Es que posiblemente en ese momento no estoy bien y simplemente soy apático y la otra persona ya le generó un dolor, ojo, no le generaste tú, sino le generó esa situación un dolor desde su percepción y esta persona se quedó con esa herida. Ahí es cuando entramos en no te lo tomes personal, porque posiblemente en ese momento, como dijo George, yo me quería desconectar y punto, ¿no? Yo no estaba bien. Pero en ningún momento dijo, yo voy a hacerle eso a Juanita o a Teresita para que se sienta muy mal. Ya si llega a ese punto, entonces ahí sí, ya son otra clase de heridas emocionales y es un tema todavía más fuerte, porque cuando lastimamos a alguien de forma consciente, entonces ahí tenemos una herida más profunda nosotros, porque literalmente estamos violentando a los otros de forma consciente a través de nuestro dolor, ¿no? Entonces, ¿qué les parecen esos tips? ¿Les checan? ¿No les checan? Sí, sí me checan. Y bastante. Digo, esto me ayuda también para recordar o acordarme de otras situaciones y sí, me estaba yo muy mal porque a veces dañaba a la gente con esa intención, ¿no? Así, yo estoy lastimado, pues ahora te voy a lastimar a ti el doble. Y no me importaban las consecuencias. Y si en algún momento yo me sentía o me volvía a sentir lastimado, pues era ese como toma y daca, ¿no? Que a veces también entrabas en juego con la otra persona y pues era un juego de nunca acabar. Y pues mal, ¿no? Todo terminaba peor, te sentías igual peor y pues nunca encontrabas esa paz o ese momento de calma, era todo tensión, pelea, sentir que te agredían, que lo que la gente que estaba a tu alrededor te lo hacían a propósito, pues no, pero bueno, ya pasamos ese rato. Perfecto, Oscar. Eso es importante reconocerlo porque de alguna forma, si no te generas esa sensación de armonía, esa sensación de estar sanando, realmente no tiene sentido, pero este círculo vicioso se hace cuando no tengo las herramientas y cuando no sé salir de ahí. Y como no sé salir de ahí, entonces, pues simplemente sigo como esta parte del círculo porque pues no hay forma, ¿no? En la que tú hayas encontrado y por lo tanto, pues te quieres sentir acompañado porque también viene esa soledad, ¿no? ¿Y cómo te acompañan? Perteneciendo a tu mismo dolor. Sí, pues más bien no quería hacer caso. Digo, tenía un poco de ayuda, pero eran mis berrinches, era el querer hacer mi voluntad y pensaba que lo que yo hacía estaba bien y pues bueno, obviamente no, ¿verdad? Bien, entonces, Oscar, gracias por compartir. Gracias a ustedes. ¿Alguien más quiere compartir?
Ya se fue el Isra. Todos ya No, se no, quedaron muy ya, calladitos. al final, Está analizando, está digiriendo. no, pues, pues, los pasos, o más bien los tips que nos das, pues sí, nos van a servir para, para llevar a cabo poco a poco ese proceso, ¿no? Y pues no sé si para todos va a ser lo mismo, pero pues el chiste es empezar, ¿no? Empezar poco a poco. Gracias por la plática y por estos tips. Gracias, Israel, por compartir, por participar y qué gusto que de alguna forma, por lo menos un cachito o lo que sea que aquello te haya vibrado, siempre llegue para tu mayor bien, ¿no? Gracias, sí, así es. Bien, pues todos los demás están muy calladitos. Yo sé que no a todos les encanta participar. Así que, George, dime cómo te quedas y cómo cerramos. Híjole, me encantó Angie. Me encantó este episodio masterclass. Porque, Ya pues me va a bueno, regañar porque me dijo que no lo hiciera tan terapéutico. no, para nada. Pues, esa Que también es la mira que aquí está esencia mi del mamá espejo, y ¿no? ella es la única que puede No, regañarme. señora, ¿cómo está? No, claro, ¿cómo crees, Angie? Parte de la esencia del espejo, este lado terapéutico y amable que siempre con mucho amor compartes, ¿no? No, me encantó, en serio, me encantó porque, pues bueno, en esta ocasión, y creo que en todas, ¿no? Pero esta parte terapéutica es también bien importante, ¿no? Más allá de hacer esta introspección, no precisamente al aire, ¿no? Pero más allá de solo hacer una introspección, esta parte que mencionaste está bien chido, ¿no? Está bien padre, precisamente dejarles más valor, más información a las personas que estén escuchando estos temas. Y me encantó, ¿no? Si bien siento que es eh, nutre mucho a las personas tocar estos temas porque muchas veces nos podemos identificar o no identificar o darnos cuenta. O sea, esta semillita, yo estoy seguro que a muchas personas, de los temas como se tocan, muchas personas se les mueve algo, ¿no? Y por lo menos se les generan dudas que seguramente en algún momento van a sentir la necesidad de esclarecerlas, ¿no? Y ese también es como la intención, ¿no? De que se nos muevan las cosas dentro del interior, de nuestras emociones, en la mente, para si no nos habíamos dado cuenta que no habíamos estado como tan agradable, pues mover la energía, ¿no? Pero también, pues de alguna forma enriquecer, si ya estamos en un momento de, agradable, ¿no? Que ya tenemos, cierta conciencia, ¿no? Entonces, pues bueno, además aportarle estos tips de los que nos hablaste hoy, estuvo genial, me encantó, hasta también para mí, ¿no? Como reforzar esta parte, de la empatía, precisamente, darme cuenta de la simpatía, ¿no? Pero también, ir como desmenuzando todas otras más partes, ¿no? Está la compasión, creo yo también, ¿no? Y ir entendiendo más
esta parte de la comunicación, ¿no? Y pues bueno, esto también es parte del espejo, este, y también, Así de, y si quieren más tips, por favor, compartan el canal y el grupo para que suene más, para que sí, suenen no, más personas. ajá. No, además, sí, exactamente, ¿no? Dentro de las personas que lo están escuchando en Spotify, si les gusta, obviamente, pues compartirlo, ¿no? Para llegar a más personas, deseando que ojalá también les ayude a algo o les colabore, ¿no? A vislumbrar también muchas o pocas cosas para que sigamos en este camino de la conciencia y del corazón y de entendernos y de amarnos y de amar a los demás, ¿no? De forma consciente, ¿no? Entendiéndonos y pues bueno, todo eso es lo que yo siento allí y pues bueno, también aprovechando para invitarlos a todo lo que estamos preparando para el siguiente año, ¿no, Angie? Sí, aquellos que están en el espejo o en el círculo de aprendizaje, que también lo pueden encontrar en Telegram, así como tal, pues vamos a estarles compartiendo una agenda de talleres, masterclass y algunos cursos que algunos van a ser con inversión, pero vamos a tener por ahí un día en específico en donde vamos a estar dándole charlas gratuitas también con temas en donde puedan crecer en este conocimiento de temas diversos que van a ser como muy variados, pero ya les estaremos compartiendo la agenda a través del canal de Telegram del Espejo Soy Yo, de Angie Sasank y de El Círculo de Aprendizaje. Así que los invitamos a que se unan ahí porque ya tenemos preparada la agenda por lo menos de todo enero. Perfectísimo, muchas gracias, Angie. Creo que quieres comentar algo, Oscarín. No, todo bien, todo bien. Me espero. No, adelante, por favor. No es que pensé que ya iban a cerrar el programa. Ya, en eso andamos, pero si quieres hacer algún comentario, Pero Todo. adelante, Jorge adelante. nunca se quiere Para, despedir, le para encanta cerrar, hablar. no, yo aquí me quedo. Ya todos así con el piecito de ya, güey, a ver a qué hora termina. Así Perdón, de ya pero. es medianoche, tenemos que salir las brujas, así que Ay, con güey, sí, permiso. sí, ya casi son las 12. Todavía falta. Sí, pues yo quiero agradecerles y sobre todo, en especial, hoy quiero agradecerle a mi hermana que anda por aquí, a mi mamá, porque me encanta cuando se conectan. Yo sé que son serias, pero muchísimas gracias por conectarse. Oscar, Israel, Oli por ahí creo que se conectó un rato. Y a todos aquellos que vayan a escuchar este programa, gracias por tomarse el tiempo y aquí estamos para cualquier situación que quieran compartir con nosotros y los invito nuevamente a que participen en las encuestas porque estos episodios se han dado gracias a su participación en las encuestas porque ustedes eligen los temas o participan con los temas que nosotros proponemos. Así que yo me despido y que tengan una excelente noche. Jorge, nuevamente un placer estar contigo. Muchas gracias, Angie, muchas gracias por estar también. Y bueno, ya vamos a despedirnos. Gracias a las personas que se conectaron y pues bueno, dentro de esa idea, ¿no? Que esperamos que se conecten todos los martes a las 10 de la noche para tener estas pláticas, este intercambio de ideas. Pues bueno, un gusto verlas por acá, Dulce, señora mamá de Angie, este, por estos lados de Señora Telegram. mamá preciosa, divina, amorosa.
Exactamente. Muchas gracias por conectarse y pues bueno, esto ha sido todo por este episodio nada más. Muchas gracias, no me quiero ir. Bueno, gracias. Nos escuchamos el próximo episodio. De nuevo, gracias, Angie. Un Chao, placer. buenas Sí. noches, bendiciones. Bye. Gracias por escuchar este episodio. En la descripción hay un enlace donde puedes dejarnos tu opinión. Tu perspectiva del tema. Y si quieres conocer nuestras terapias de acompañamiento espiritual y emocional, Y de mentoría y coaching de introspección, también ahí tienes los teléfonos, donde puedes comunicarte con nosotros para más información. te esperamos en el próximo episodio de El espejo soy yo. Y para que no se te olvide, Activa la campanita.